Un saludo a todos los usuarios. Les habla Alexander Coral. Soy abogado, líder de investigación legal en actualicese.com y hoy vamos a hablar sobre un tema que aún sigue generando un poco de confusión y es cuándo se debe pagar completo, cuándo se debe pagar proporcional o cuándo no se paga nada del auxilio de transporte. Miremos entonces, la regla general ya sabemos que se le debe pagar a todo trabajador de manera obligatoria cuyo salario sea igual o inferior a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ahora, si alguna empresa quiera pagarle a un trabajador que gane más de 2 salarios mínimos, quiera todos los meses pagarle el auxilio de transporte, pues lo puede hacer de manera voluntaria. Pero vuelvo y repito, la obligación es con todos aquellos que ganen igual o menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ahora, ¿cuándo no se paga? Entonces es cuando la empresa, por ejemplo, ofrece el servicio de transporte. Obviamente se debe entender que ese transporte de la empresa deja al trabajador cerca a su vivienda. No en la puerta, pues es imposible, pero sí lo deja en un punto donde el trabajador puede fácilmente caminar un par de cuadras y llegó a su sitio de vivienda. Pero si el trabajador del sitio donde lo deja el bus de la empresa se ve en la necesidad de tomar otro transporte, o sea, un bus público o un colectivo, pero otro medio de transporte, para poder llegar hasta su vivienda, en ese caso sí se debe dar el auxilio de transporte, toda vez que el que lo ofrece la empresa es a medias, lo acerca, pero de todos modos tiene que tomar otro transporte público para que lo pueda acercar hasta su sitio de vivienda. Otra situación en la cual no se debe de pagar auxilio de transporte y es cuando el trabajador vive en el sitio de trabajo o cerca al trabajo. En esto hay que hacer claridad. Primero, cuando hablamos de que vive en el sitio de trabajo, es por ejemplo las personas del servicio doméstico que trabajan de manera interna en una vivienda, los mayordomos de una finca viven en ella o en algunas empresas han adecuado sitios para que el trabajador pueda vivir, por ejemplo como el administrador, obviamente que no tiene derecho al auxilio de transporte. Ahora, también decimos que no se paga el auxilio de transporte cuando el trabajador vive cerca al sitio de trabajo. Y en esto se genera mucha controversia, porque mucha gente dice, yo vivo a 2 cuadras, pero no vivo en el sitio, por consiguiente me tienen que pagar. No. La Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, desde hace muchísimos años, por ejemplo en la sentencia que expidió el 1 de julio de 1988, mire, desde hace mucho tiempo que estoy hablando, dice claramente que la finalidad del auxilio de transporte es ayudar al trabajador en su desplazamiento al trabajo, pero si ese traslado del trabajador no le implica ningún costo ni ningún mayor esfuerzo, pues no se le paga. ¿Esto qué significa? Si la persona vive a 1 cuadra, vive a 2 cuadras, vive en el mismo barrio donde está ubicado la empresa, pues obviamente que no necesita esta persona gastar su salario para llegar al sitio de trabajo y por consiguiente no habría la necesidad de pagar el auxilio de transporte. Por eso es obligación cuando contratamos a una persona que le tomemos los datos, dónde vive, cuál es su dirección, y también es obligación para el trabajador cuando se cambia de vivienda que informe la nueva dirección al empleador, pues si antes vivía a media cuadra y por ende no le estoy pagando auxilio de transporte y el trabajador el día de mañana se traslada a un sitio muy distante y no me informa de su cambio de domicilio, pues yo como empleador no sé que ya estoy en la obligación de pagar el auxilio de transporte. Entonces, si la persona llega fácilmente, sin ningún medio mecánico, entiéndase esto, con un bus, con un colectivo, con una moto, con una bicicleta, simplemente la persona llega caminando por lo cerca, entonces no se le debe pagar auxilio de transporte. ¿Cuándo se paga completo? Si la persona labora todos los días, pero menos de 8 horas, por ejemplo medio tiempo, aquí se genera muchas veces confusión. Si una persona tiene una jornada, recordemos que la jornada de trabajo no son 8 horas, esa es la jornada máxima que establece la ley, pero cuando hablamos de jornada debe entenderse la que cada trabajador ha pactado con su empleador
Y en una misma empresa, dos trabajadores pueden tener distinta jornada de trabajo, porque uno podrá tener de manera obligatoria 8 horas, otro podrá tener como jornada obligatoria tan solo 4, tan solo 5 horas, lo que se conoce como medio tiempo. Entonces cada uno maneja su propia jornada. Si yo tengo una jornada de medio tiempo, pero todos los días, entiéndase todos los días, los 5 o 6 días máximos a la semana, tengo que ir a la empresa y obviamente tengo que devolverme a mi casa, tengo derecho al auxilio de transporte, aunque solamente trabaje un par de horas en el día, pero son todos los días. Y por consiguiente, se me paga completo el auxilio de transporte establecido por la ley. ¿Cuándo se paga parcialmente? Cuando la persona, a diferencia de la media jornada, es cuando no labora todos los días de la semana. Y entiéndase todos los días de la semana, que son, estamos hablando de 5 o 6 días a la semana. Ya sabemos que algunas personas, por ejemplo, trabajan de lunes a viernes. Esa es su semana completa. Otros trabajan de lunes a sábado. Esa será su semana completa. Entonces, si la persona no se presenta uno de esos días obligatorios, no se presenta a laborar por cualquier razón, o sea, por una incapacidad, por una suspensión, por una licencia, por unas vacaciones, obviamente que todos esos días el empleador está en la facultad de descontar proporcional, esos días que se ausentó, el valor del auxilio de transporte. Amigos, hasta aquí esta breve explicación de cuándo se paga completo, cuándo se paga proporcional y cuándo no se debe pagar nada del auxilio de transporte. Les habló Alexander Coral, muchísimas gracias.